Bueno, buenas noches para todos. Damos inicio a la sustentación de la fase colaborativa número 3 de de la materia neuroanatomía. Entonces, vamos a iniciar con la presentación de mis compañeras de grupo, Lady Ginari Moreno Moreno, Angélica Quintanilla Castellanos y Nelcy Yuraima Ruiz. Y yo, Diana Carolina Parra Mantilla. Entonces vamos a hablar sobre el caso clínico que elegimos en la fase número 2. El caso clínico, vamos a hablar de la hidranencefalia y vamos a exponer como tal el caso que elegimos. Pero antes de iniciar con la sustentación del caso, quiero aclarar qué es la hidranencefalia. Entonces, esta hidranencefalia es un tipo de malformación congénita que consiste en la ausencia de prácticamente todo el cerebro. Es importante tener en cuenta que la hidranencefalia e hidrocefalia no son lo mismo, son enfermedades diferentes. Ambos trastornos se parecen en el hecho de que existen grandes bolsas de líquido cefalorraquídeo en el cerebro que ocupan gran parte del cráneo, pero mientras que en la hidrocefalia el exceso de líquido empuja el tejido cerebral, en la hidranencefalia directamente dicho tejido no existe. Entonces acá está la descripción del caso que corresponde a un recién nacido cuya madre de 24 años de edad que estaba en la semana 37 de gestación y que presentaba preeclampsia severa, fue sometida a una cesárea de emergencia. En esa cesárea se evidencia un feto vivo de sexo masculino que desde el nacimiento presentaba hipotonía en miembro superior e inferior. También presentaba una cianosis discal, realiza gesticulaciones y presenta llanto agudo y débil. Indagamos con respecto a su núcleo familiar y su padre de 30 años no presenta ningún tipo de patología. También niega que su familia haya alguna enfermedad congénita. Bueno, a continuación, nuestra compañera Yuraima nos va a explicar un poco más conceptos técnicos del caso. Entonces, le doy la palabra, compañera. Bueno, buenas noches. Bueno, para profundizar un poco más en el tema, les quiero decir que la hidranencefalia es una malformación que en realidad es muy poco frecuente. Se dice que tiene una incidencia aproximada de 1 en 10.000 nacidos vivos. Entonces, se caracteriza más que todo por la ausencia de los hemisferios cerebrales. Estos son reemplazados por un saco membranoso que contiene el líquido cefaloespinal. Entonces, bueno, este término es introducido por primera vez en el año de 1904 y habitualmente esta malformación respeta la estructura de la fosa posterior y el tronco cerebral. Y el primer caso fue comunicado por un señor llamado Ambrosio Peir en 1960 y se trató de un niño con una hidrocefalia. La mayoría de reportes sobre la hidranencefalia son casos muy aislados. El origen de esta patología también ha sido como un misterio, por decirlo así, y la explicación que más se le da es probablemente la desaparición de los hemisferios cerebrales fetales en la hidranencefalia. Y bueno, el pronóstico neurológico dice que la mayoría de niños fallece antes del primer año de vida, aunque hay algunos casos en los que los diagnósticos se dan en la infancia. Bueno, a continuación, mis compañeras Angélica y Ginari nos van a hablar de conceptos claves del caso clínico. Empezamos con Angélica. Buenas noches para todos. Voy a iniciar hablando sobre conceptos claves en el caso clínico que nos enfocamos. Uno de ellos es la patología. La patología es la parte de la medicina que estudia trastornos anatómicos y fisiológicos de los tejidos y de los órganos enfermos, así como los síntomas y signos a través de los cuales se manifiestan las enfermedades y las causas que se producen. De una manera más específica, esta disciplina se encarga del estudio de los cambios estructurales bioquímicos y funcionales que subyacen en la enfermedad
en las células, tejidos y órganos. La patología suele dividirse para su estudio en dos grandes ramas. Una de ellas es la patología general. Esta es la que se ocupa de las reacciones de las células, tejidos, frente a estímulos anormales y defectos genéticos. Por otro lado está la patología sistemática. Esta es la que analiza las alteraciones de órganos y tejidos especializados. Otro concepto clave es la enfermedad congénita. La enfermedad congénita es aquella que se manifiesta desde el nacimiento. Esta es ya sea producida por un trastorno ocurrido durante el desarrollo embrionario o como consecuencia de un defecto hereditario. Existen más de 4.000 tipos de anomalías congénitas. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 300.000 bebés no superan las 4 semanas de vida debido a defectos congénitos. Existen dos causas que pueden ser muy diversas. Una de ellas es el trastorno durante el proceso del desarrollo del feto y otra es la alteración o complicación en el momento del parto. Algunas patologías se producen por anomalías congénitas. Unas de ellas son nacer sin miembros superiores o inferiores o sin ambos, nacer con miembros asimétricos. Un ejemplo de ellos es una pierna o un brazo más largo que el otro, espina bífida, fibrosis quística, el síndrome de Alport, labio leporino y síndrome de Down. También existe la prueba de Apgar. ¿Qué es la prueba de Apgar? Es un examen rápido que se realiza al primer y quinto minuto después del nacimiento de un bebé. El puntaje en el minuto 1 determina qué tan bien toleró el bebé el proceso del nacimiento y el puntaje 5 indica al proveedor de atención médica que también está evolucionando el bebé por fuera del vientre materno. Esta prueba la realiza un médico o una enfermera obstétrica y examina el esfuerzo respiratorio, la frecuencia cardíaca, el tono muscular, los reflejos y el color de la piel. A continuación, le doy la palabra a mi compañera Lady. Buenas noches para todos. A continuación vamos a hablar de 3 términos que cabe recalcar. El primero es la hipotonía, es la disminución del tono muscular. Esta puede afectar a niños y adultos, pero como en esta ocasión el caso es de un bebé, pues es un problema que aparece en los bebés flácidos y se sienten como si fueran muñecos de trapo al cargarlos. Ellos descansan con los codos y las rodillas extendidos de una manera suelta, mientras que los bebés con tono normal tienden a tener los codos y las rodillas flexionados. Pueden tener un deficiente control de la cabeza, pues esta puede caer hacia un lado, hacia atrás o hacia adelante. También vamos a mencionar qué es lo que se analiza con la extracción del líquido cefalorraquídeo, que este líquido es un fluido acuoso que fluye alrededor del cerebro y la médula espinal, rodeándolos y protegiéndolos. El análisis del líquido cefalorraquídeo consiste en un conjunto de pruebas que se utilizan para evaluar las sustancias presentes en este y así poder diagnosticar trastornos que afectan el sistema nervioso central. La cianosis. Se trata de una enfermedad que se manifiesta cuando la sangre no está oxigenada correctamente. En las personas con cianosis, la falta de oxígeno en la sangre hace que algunas de las zonas del cuerpo adquieran una tonalidad azulada. Hay varios signos de alarma que cabe mencionar en los bebés, que sería hipotermia en menores de 2 meses, quejido respiratorio, dificultad, rechazo a los líquidos y alimentos, respiración acelerada, somnolencia o insomnio y fiebre por más de 3 días. Bueno, ya para contextualizar ya como tal el caso expuesto en la fase 2, quiero comentar que de acuerdo al estado de salud del feto, bueno, se le realizaron unas pruebas que ya nos mencionaron acá las compañeras, dentro de esas que está la prueba ADGAR que nos hablaba la compañera Angélica, y llegamos a la conclusión de un diagnóstico hidranencefalia a causa
por la oclusión de las arterias carótidas internas durante la gestación. Entonces planteamos de manera grupal un tratamiento general orientado a disminuir las manifestaciones derivadas de un aumento de la presión intracraneal por la presencia de un gran volumen de líquido. Bueno, a través de drenajes para evitar posibles acumulaciones, tratamiento de convulsiones, toda la parte de fisioterapia y acompañamiento psicológico a la familia, asistencia a grupos de apoyo, psicoterapia de cara a combatir miedos, creencias y alteraciones emocionales. Esas ya sería como tal las conclusiones para finalizar nuestra sustentación. Muchas gracias a las compañeras por la participación y damos por finalizado. Muchas gracias y feliz noche. Muchas gracias, feliz noche. Gracias. Gracias.